Hola mamás, hola papás, bienvenidos a este chat en vivo. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que es la alergia a la proteína de la leche de vaca, pero ya en los bebés mayores de 12 meses. Mi nombre es Gilda Stanco, yo soy pediatra, tengo una maestría en nutrición clínica, soy de Venezuela y es un gusto volver a compartir con ustedes esta noche. Hoy vamos a hacer una pequeña introducción justamente de este tema, como les comentaba, súper interesante, que es sobre la alergia a la proteína de la leche de vaca, pero a diferencia de que siempre hablamos de los menores de un año, hoy vamos a hablar de los más grandecitos y de alguna u otra forma, si este tipo de situación que pueden presentar, pues cómo es la evolución en la medida que pasa el tiempo. Entonces, recordando solamente un poco la parte de lo que es la alergia a la proteína de la leche de vaca, recordar que es una alergia alimentaria, es una de las más frecuentes, tiene generalmente prácticamente como una prevalencia que va desde un 2 a un 7,5% de la población, dependiendo de la literatura que uno lee. Generalmente lo que pasa es que cuando el bebé por alguna razón está en contacto por primera vez con esta proteína de la leche de vaca, pues comienza a presentar reacciones alérgicas. Puede representarlas de dos formas o de varias maneras. O sea, las manifestaciones que pueda tener en el cuerpo, los signos y síntomas por los cuales consulta, pues pueden variar. Podemos tener unas que se denominan mediadas por inmunoglobulina E, que son muy aparatosas. ¿Qué significa? Son como más dramáticas en su presentación. El bebé comienza a presentar todas ronchitas en el cuerpo, puede presentar dificultad para respirar y generalmente es después de que inmediatamente ha ingerido o leche materna en donde mamá ha tomado proteína de la leche de vaca dentro de su dieta, es decir, por ejemplo, está tomando leche, queso, yogur, etcétera, está comiendo y esa proteína pasa a través justamente de la leche humana, pasa al bebé y puede presentar la reacción o porque en un determinado momento pues está tomando también una fórmula infantil a base de proteína de leche de vaca. Este tipo de manifestaciones, como les comentaba, es más dramático, eso hace que uno salga corriendo al hospital y obviamente sea el médico que lo reciba, que comience a sospechar justamente de la situación. Luego hay otras maneras que también son un poco más difíciles tal vez de diagnosticar porque no son tan dramáticas como esta, pero también tienen como un pronóstico mucho más fácil de manejar en el sentido que pues estos pacientitos mejoran mucho más rápido que los que sí hacen esta manifestación más dramática. ¿Cómo pueden consultar los que se denominan los no mediados por inmunoglobulina E? Pues generalmente a veces la presentación son signos gastrointestinales, pueden presentar diarrea con sangre, que también uno se asusta y dice qué fue lo que le pasó, pero a veces el problema es que el diagnóstico es un poco más difícil porque no hay una asociación directa entre que comió o tomó o tuvo contacto con la proteína de la leche de vaca e inmediatamente presenta los síntomas. Entonces eso hace que de alguna forma sea mucho más difícil de diagnosticar por parte del médico. Entonces son retos que de alguna u otra manera se le enfrentan también al médico cuando le llega el paciente para ver pues qué fue lo que le pasó al bebé y cómo lo vamos a manejar. Un punto interesante cuando hablamos ya de los mayores de 12 meses, a diferencia de los más chiquititos, es el manejo desde el punto de vista nutricional. Cómo le vamos a dar de alguna forma la alimentación, cómo o de alguna manera podemos evitar cualquier tipo de deficiencia nutricional. Si muchas veces preguntan también usted si se supera, si no se supera, qué es lo que vamos a hacer con el bebé. Entonces, esas son como parte de las preguntas que les invito a que hagan o de lo que vayamos a comentar hoy durante este tema, porque como les comentaba anteriormente desde el principio, siempre ponemos más atención en el más pequeño, pero ya el más grande a veces como que pensamos como que ya lo superó, que ya está bien, y resulta que muchas veces dentro de lo que es la dieta de estos bebés mayores de 12 meses se compromete la ingesta de muchos nutrientes importantes, de los cuales vamos a hablar más adelante, y asimismo también se puede comprometer el crecimiento y el desarrollo de ellos. Entonces, hoy, con respecto a la parte de lo que tiene que ver con la alergia a la proteína, vamos a tener todas las preguntas que ustedes quieran hacer, por favor háganmelas llegar para que de alguna manera pues podamos contestar, especialmente si tienen bebés con mayores de 12 meses que tengan este tipo de situación. Entonces, vamos a comenzar con parte de las preguntas que ustedes tienen. Y aquí me llega la primera que dice, que es de Elizabeth. Elizabeth dice, oiga, mi niña tiene alergia y no le doy leche, ni yogur, ni quesos. Pero mi pediatra me dijo que no le dé derivados lácteos. Exactamente, ¿qué son los derivados lácteos? Solo yogur y queso. Esa es una muy buena pregunta, Elizabeth, porque muchas veces cuando estamos en la consulta y a veces la mamá se va a la casa con las indicaciones del médico, dice, bueno,
no le doy ningún tipo de producto lácteo, es decir, no le doy leche, no le doy queso, no le doy mantequilla, no le doy yogur, no le doy nata o cualquier tipo de postre que tenga o esté hecho con leche. Muy bien. Sin embargo, cuando hablamos de derivados lácteos, estos son generalmente componentes o derivados de la proteína de la leche de vaca o de la leche que lamentablemente están dentro de muchos productos que a veces no sabemos. Pueden ir, fíjense, desde lo que son los espesantes que se utilizan, por ejemplo, para fiambres, para embutidos, para a veces panes, etcétera, que de alguna u otra manera están como escondidos. Y entonces esa proteína de la leche de vaca está metida dentro justamente de este tipo de productos. Puede estar, por ejemplo, también de otras formas. Ejemplo, cuando ven o de repente leen aromas, aromas y dice, pero aromas, bueno, son aromas, lo estoy leyendo en la etiqueta, y a veces son aromas de queso o son aromas que provienen, por ejemplo, de la parte de la nata. De alguna u otra manera, este tipo de aromas está compuesto o contiene parte de la proteína de la leche de vaca, y entonces en la medida que el bebé no siga una dieta estricta, especialmente ya cuando están mayores de 12 meses y continúan con el problema de la alergia a la proteína de la leche de vaca, pues van a continuar con los síntomas y se puede comprometer el crecimiento. Puede estar en otros productos, como por ejemplo, fíjense que a veces uno no los detecta y piensa que pues simplemente no están allí, pero la leche y los derivados en general están en muchas cosas, como en golosinas, entonces hay que estar pendiente incluso hasta de ciertos chicles y otras golosinas también que se puedan utilizar, que puedan estar o que tengan compuestas por la parte de la proteína de la leche de vaca. Puede estar en geles, en cremas, en champúes. Entonces hay que revisar muy bien el etiquetado y ver si la proteína, por casualidad, no está justamente dentro de estos etiquetados. Otros derivados que también pueden estar dentro de ciertos productos son, por ejemplo, los que son en los cubitos con los que se hacen, por ejemplo, ciertos caldos o ciertas sopas. Y es importante entender que al colocar justamente este tipo de productos dentro de la dieta del bebé, pues muchas veces estos mismos cubitos, cuando lo puedan leer la etiqueta, a veces dicen grasas sin especificar. Y muchas veces uno dice, bueno, pero son grasas, estamos hablando de la proteína, pero estas grasas sin especificar pueden ser justamente mantequilla, nata, que pueden justamente tener proteína de la leche de vaca por ser derivados de la misma y entonces producir el problema. Obviamente también muchas veces parte de las proteínas tampoco están identificadas dentro de la etiqueta, por eso el etiquetado muchas veces puede orientarnos, pero a veces también no. Cuando tengamos dudas de verdad, si no sabemos si ese producto tiene o no proteína de la leche de vaca, pues nosotros lo que hacemos como decisión es inhibir justamente el hecho de tener que dárselo. Cuando estamos de verdad seguros que el producto no tiene ningún tipo de derivado, entonces dárselo con mucha tranquilidad. Entonces, un punto interesante que pasa justamente en los mayores de 12 meses y también en los más pequeñitos cuando comienzan ya a comer otras cosas que son diferentes a lo que es el seno materno o si se le está dando una fórmula especial para el tema de la alergia a la proteína de la leche de vaca, es que la dieta hace que la calidad de vida de la familia pues se vea de alguna u otra manera alterada. ¿Por qué? Porque entenderán que no es lo mismo ir a comprar al supermercado y colocar todo lo que tú necesitas para preparar el desayuno, el almuerzo y la comida y la cena tranquilamente, que tener que leer todas las etiquetas y realmente garantizar que lo que yo le estoy dando a mi bebé pues simplemente no tenga ningún tipo de producto lácteo o tenga ningún derivado de producto lácteo. Entonces se hace como un poquito más complicado y obviamente la calidad de vida también se puede alterar. Entonces, mucho cuidado cuando vayan a las tiendas, compren, fíjense que no solamente a través de la parte de la alimentación, recuerden que la piel del bebé es mucho más delicada y puede perfectamente absorber justamente estos componentes que pueden venir en estas cremas, geles, o en el champú, en ciertos cosméticos también incluso que la mamá puede estar de alguna otra manera utilizando y que también van a pasar si lo estás amamantando a través de tu leche al bebé. Entonces, este tipo de dieta de exclusión de productos lácteos y derivados lácteos es muy estricta. ¿Por qué? Porque hay que garantizar que el bebé no tenga deficiencia y que tenga un buen crecimiento y un buen desarrollo. Otra de las preguntas que nos llegan es de Rojas Ñiñaki. Ella dice, hola, buenas noches. Mi bebé fue diagnosticada con una alergia a la proteína de la leche de vaca a los 5 meses de edad. Desde ahí no logro que suba de peso. Ahora tiene 1 año y no crece. ¿Es normal? Obviamente no es normal. Es importante que tengas un muy buen control con tu pediatra, que el pediatra se encargue fundamentalmente de hacer el seguimiento y lo que va en lo que respecta a la parte de crecimiento y desarrollo y ver cómo está yendo.
Hay que revisar bien, como comenté anteriormente, fíjate que la proteína y los derivados están en muchos productos, entonces hay que revisar bien si de verdad se está cumpliendo de manera estricta la dieta o si no hay algún otro tipo de alteración. Entonces es fundamental que consultes con tu pediatra, que revisen bien y se sienten para ver qué otro tipo de medidas se pueden tomar para que el crecimiento y el desarrollo de tu bebé pues vaya y continúe mucho mejor. Entonces, de verdad, de alguna otra manera, revisa bien qué es lo que está pasando dentro de la alimentación de tu bebé, pero siempre está de la mano de tu pediatra. Luego tenemos otra pregunta bien interesante que viene de Luis Abraham, y felicito por el tema de que como los papás también están súper interesados y eso es fundamental. Entonces, que dice, ¿cuánto tiempo estará mi niño sin proteína de la leche? Ya tiene 1 año, 7 meses. Como les comentaba al principio, hay manifestaciones cuando hablamos de alergia a los alimentos que son muy dramáticas. Entonces, generalmente este tipo de pacientes que tiene este problema de esta alergia tan dramática en donde les comentaba de las ronchitas o de la dificultad respiratoria, etcétera, normalmente el superar este tipo de situación y poder volver a hacer la reintroducción de la proteína de la leche de vaca a veces tarda un poco más. Entonces, a veces lo que hay que hacer en este caso es siempre consultar con tu médico, ver que si tu bebé de verdad ha tenido un proceso muy dramático o si simplemente ha sido una un poquito más leve, que es no mediada por inmunoglobulina E, y de repente pues ya se supera porque el 50% de los bebés supera esta alergia a la proteína de la leche de vaca al año de edad. Entonces, allí lo que hay que ver es cuál fue la primera manifestación clínica, que no la veo dentro de lo que me comentas en la pregunta, pero aparte de eso, hay que de alguna otra manera consultar para ver qué es lo que decide tu médico. Es decir, en ese momento él, si ha tenido una dieta de eliminación de tanto tiempo de la proteína de la leche de vaca, la idea es que vayas a la consulta y él, de alguna otra manera, siempre dentro del hospital o siempre dentro de la clínica, pues tener todas las medidas necesarias para hacer la reintroducción justamente de la proteína de la leche de vaca de manera progresiva dentro del consultorio. Si el bebé la tolera, si no hay la presentación de ningún tipo de manifestación clínica, es decir, no vuelve a presentar ronchitas, no tiene dificultad, no presenta ningún tipo de problema, entonces ya el bebé pudiera poder tolerarlo. Sin embargo, la única persona que lo puede hacer y tiene que hacer siempre dentro del consultorio es el médico. Entonces consulta con él para ver en qué momento puedes comenzar a hacer la reintroducción dependiendo de los síntomas que haya tenido tu bebé, Luis. Luego, Evelyn Sánchez nos pregunta qué es una proteína hidrolizada. Es una pregunta muy interesante porque a veces, como les comentaba anteriormente, uno cuando está amamantando a su bebé ofrece una proteína entera, pero mucha de la parte de la proteína que uno ingiere dentro de la dieta, como por ejemplo, si la mamá está amamantando y se toma su vasito de leche, pues esa proteína puede pasar. Pero si yo no estoy dando lactancia materna por alguna razón o por temas a veces de alguna otra forma de indicación médica, entonces la indicación para el manejo de la alergia a la proteína de la leche de vaca desde el punto de vista nutricional sería la utilización de fórmulas especiales con proteína extensamente hidrolizada. Cuando hablamos de una proteína hidrolizada, la hidrólisis, es decir, significa como que yo tengo una cadenita, así es como si fuese una gran cadenita con muchas pelotitas, como si fuese un rosario, y esta cadenita tan larga, que sería como una cadena proteica, yo tengo esta proteína completamente entera y no la he cortado. Cuando yo la hidrolizo es por medio de algunos procesos enzimáticos o algunos procesos térmicos, y esta cadenita que tú ves larga, como si fuese un pequeño rosario con muchas pelotitas, la voy cortando en pequeños pedazos. Cuando tenemos diferentes tipos, tenemos una proteína parcialmente hidrolizada que no es tratamiento para la alergia a la proteína de la leche de vaca, sino que debe ser extensamente hidrolizada. ¿Y qué significa? Que estos pedacitos son tan pequeños que tienen una medida por debajo de 1500 Daltons, y ahí hablaríamos de una fórmula hipoalergénica, es decir, de una fórmula que tiene la capacidad, cuando el bebé la está tomando, pues de no producir ningún tipo de reacción alérgica en la mayoría de los pacientes. Entonces, cuando hablamos de proteína hidrolizada es que la cortamos muy pequeñita, pasa por otro tipo de procesos y eso hace que estos péptidos, es decir, estos pedacitos de proteína que son tan pequeños, puedan ser de alguna manera tolerados y no vayan a hacer que el bebé tenga una respuesta en contra justamente de estos pedacitos. Eso es lo que sería como tal una proteína hidrolizada. Espero que me hayamos contestado tu pregunta, Evelyn, si no, bueno, nos sigues escribiendo dentro del chat.
Tenemos otra pregunta que viene de Priscila Martínez y Priscila habla si hay algún estudio para confirmar si un niño es alérgico a la proteína de la leche de vaca. Fundamentalmente, lo que nosotros hacemos cuando viene un paciente con alergia a la proteína de la leche de vaca dentro del consultorio es hacer una historia clínica exhaustiva. Eso es fundamental. Ahí comenzamos a preguntar gran cantidad de factores de riesgo, que vamos a hablar más adelante de ellos, de los cuales pues pueden predisponer a que el bebé tenga el problema de la alergia a la proteína de la leche de vaca. Pero un punto interesante con esto, con respecto a qué estudio, es que generalmente es el examen físico, la historia clínica y una cosa importante es yo suspendo la ingesta de proteína de leche de vaca e inmediatamente al suspender la proteína de la leche de vaca, el bebé mejora. Si eso sucede, yo lo que tengo que hacer después para de verdad hacer el diagnóstico de que hay una alergia a la proteína de la leche de vaca es siempre que ha pasado un tiempo, volver a reintroducirla. Siempre lo va a hacer el médico y siempre lo va a hacer en condiciones dentro del hospital o dentro de una clínica. Siempre tiene que haber un equipo que esté preparado por si acaso el bebé presenta una reacción clínica, o sea, es decir, muy dramática, se hincha, tiene dificultad para respirar, que pueda atenderlo si eso sucediera. Entonces, al hacer esa prueba de reto y volver a presentar los síntomas, después de haber eliminado la proteína de la leche de vaca de la dieta, yo haría el diagnóstico de alergia a la proteína de la leche de vaca. Entonces, eso solo el médico y solo dentro de un centro hospitalario. Eso es muy importante que quede claro porque eso normalmente tiene siempre que ser bajo medidas bien custodiadas dentro del centro o del hospital. Monse nos pregunta, mi bebé tiene 1 año y 2 meses, me disculpan que 1 año y 2 meses, y le diagnosticaron alergia cuando estaba chiquito, pero le salían muchas ronchas en la piel, incluso un día tuvo que ir al hospital porque no podía respirar bien y vomitaba mucho. Le estoy dando pecho y estoy haciendo una dieta que el doctor me mandó, pero se me complica mucho. Porque trabajo y no siempre puedo seguirla. Le estoy dando también una fórmula especial que el doctor me recetó. ¿Cuándo podrá tomar leche normal? Está interesante tu pregunta porque entiendo el tema de la dieta para hacerlo como les comentaba anteriormente. Para ti mamá o tal vez el tema del trabajo, pues lamentablemente no poder hacerla correctamente porque el tema social también influye mucho, como les comentaba, el buscar o tratar de eliminar la proteína de la leche de vaca y los derivados lácteos dentro de la dieta cuesta mucho. ¿Por qué? Cuesta mucho fundamentalmente porque, como les digo, tienen que leer absolutamente todas las etiquetas y seguirlas de manera estricta. Si estás incorporada al trabajo, pues haz un esfuerzo por llevarte los alimentos que de alguna forma estén completamente libres de la parte de derivados lácteos y de proteína de leche de vaca para que la puedas hacer correctamente. Sé que de alguna forma, por lo que estoy viendo, veo que tu médico pues, te mandó una fórmula especial que te recetó, probablemente una extensamente hidrolizada. Mi sugerencia es que puedas darle siempre leche materna, que es fundamental, pero tienes que hacer la dieta de exclusión, mamá. O sea, tienes que hacerla por fuerza porque si no, no deberías darle tu leche. Y le puedes seguir dando también parte de la fórmula extensamente hidrolizada para poder complementar parte de su nutrición. ¿Cuándo podrá tomar leche normal? Es decir, ¿cuándo podremos hacerle una introducción nuevamente a la proteína de la leche de vaca? Depende del cuadro clínico. Nuevamente vuelvo a repetir, si de verdad ha sido un cuadro muy dramático, el 50% supera la alergia a la proteína de la leche de vaca justamente a lo que es el año de edad, un 75% ya lo supera a los 3 años y prácticamente el 90% a los 6 años. ¿En qué categoría está tu bebé? Solamente tu médico lo puede saber. Entonces, él sabrá si haciendo la reintroducción, él puede de alguna u otra manera comenzarle a dar la leche. Pero eso solo lo puede saber tu médico. ¿Por qué? Porque nuevamente, como les comento, la reintroducción de la leche de vaca, más si ha tenido de alguna u otra manera alguna reacción muy aparatosa, muy dramática, mediada por inmunoglobulina E, pues simple y llanamente, como comentas tú, tu bebé tuvo prácticamente casi se asfixia, presentaba vómitos y le habían salido ronchitas, pues obviamente es tu pediatra y por supuesto el especialista que te está acompañando para que él pueda hacer la reintroducción de la leche de vaca. Si quiere hacer la prueba de reto, siempre en el hospital o no en el consultorio, sino en un hospital o en un centro especializado, y de alguna manera él es el que te va a decidir o va a decir en ese momento si le podemos volver otra vez dar a tu bebé
nuevamente la proteína de la leche de vaca dentro de la dieta. Luego nos pregunta Nancy Perea y dice, buenas tardes, ¿nunca se les quita esta alergia a la proteína de la leche de vaca? Nuevamente, como te comentaba, si se supera, el 50% de los pacientitos y de los bebés la supera al año de edad. Y nuevamente ya al año de edad, pues cuando está justamente a esa edad y el médico ya lo ha visto, ha habido una remisión de los síntomas y el bebé se encuentra bien y hace la prueba de reto y al hacer la prueba de reto no vuelven a aparecer los síntomas, entonces no hay ningún problema. Sin embargo, queda otro 50% que lo va de alguna u otra manera pues adaptándose y poco a poco va a lograr superar la alergia también más adelante. Entonces, en vista justamente de esa situación, tienes que esperar y ver de verdad cuáles han sido las manifestaciones clínicas de tu bebé, por eso lo sabe tu pediatra que conoce su historia, y de esa manera él te va a decir, mira, si esta manifestación ha sido menos aparatosa que la anterior, ya al año decidiremos reintroducirlo y si lo puedo reintroducir y no presenta síntomas, vamos bien, pero si esta evolución no ha sido positiva, no está creciendo bien, tiene algún tipo de situación, realmente la manera en que se manifiesta es demasiado problemática, en donde se puede asfixiar, etcétera, ya allí la decisión tiene que tomarse siempre con el médico antes de volver a reintroducir la proteína de la leche de vaca. Entonces, de alguna manera, si se quita, sí se quita, o sea, sí se va recuperando el bebé en el tiempo, pero como te comento, 90% de los pacientes lo supera a los 6 años. Siempre queda un porcentaje que a lo mejor pues nunca logra superarlo, pero es muy pequeño, así que no te preocupes. La mayoría supera ya a partir del año de edad. Tenemos a Evelyn Sánchez y un punto interesante es que ella va a pregunta justamente sobre qué tan importante es que fórmulas o alimentos contengan probióticos. Evelyn, es bien interesante tu pregunta porque hoy en día hay nuevas tendencias justamente dentro de lo que es la parte de la investigación para buscar de alguna forma que los bebés puedan tolerar o puedan superar más fácilmente este tipo de situación. Y se ha visto de alguna manera dentro de lo que es cuando se está utilizando una fórmula extensamente hidrolizada, hay fórmulas extensamente hidrolizadas que contienen, por ejemplo, un probiótico que es el Lactobacillus LGG, el cual se ha visto que ayuda, apoya de alguna forma a que el bebé pueda tolerar mucho más rápidamente la proteína de la leche de vaca cuando se utiliza este tipo de fórmulas para los bebés que no están siendo amamantados o que la mamá no puede hacer la dieta de exclusión mientras lo está amamantando. Entonces hay tendencias justamente dentro de esto que de alguna forma pues nos hacen entender que la utilización de esta fórmula con estos probióticos pues permite la superación mucho más fácilmente de la proteína de la leche de vaca a la larga. En este momento quiero hacer como un pequeño break para recordar y darle la bienvenida a todas las mamás que se están conectando ahorita justamente en esta segunda parte de este chat. Y es interesante no solamente darle la bienvenida, sino también recordarles un poco de lo que estamos conversando y hacer un recordatorio como un pequeño resumen de lo que hemos conversado y de las preguntas que hemos tenido hoy. En primer lugar, estamos hablando de alergia a la proteína de la leche de vaca, pero en los mayores de 12 meses. No estamos hablando en los más pequeñitos, sino estamos hablando del más grandecito. Y es interesante porque, como les comentaba al principio de la conversación, es muy importante recordar que cada vez que hacemos una dieta de exclusión y tenemos un bebé que ya tiene más de 12 meses, que se está comenzando a adaptar a la mesa familiar o ya está adaptado a la mesa familiar, la dificultad de hacer una dieta libre de proteína de leche de vaca. No solamente porque, como les comentaba al principio, es solamente quitar todo lo que son productos lácteos como leche, yogur, queso, nata, mantequilla dentro de la dieta diaria, sino que también hay que quitar todo lo que tiene que ver con la parte de panes, con la parte de embutidos, con incluso muchas golosinas que puedan tener también parte de la proteína de la leche de vaca. Muchos productos que tienen escondido dentro de los nombres en la etiqueta que a veces ustedes no conocen
Y aquí les agrego parte de lo que no les comentaba al principio, como por ejemplo la presencia de espesantes como el caseinato de sodio, de potasio, de calcio, que a veces tienen hasta nombres con números. Y uno dice, bueno, pero este número tan extraño, ¿qué significa? Por ejemplo, H4211, H4212 o 13, eso significa que contiene caseinato, que es un derivado de la parte de la proteína de la leche de vaca y puede producir entonces los síntomas de alergia a la proteína en los bebés. El otro punto importante, aparte de todo lo que tiene que ver con espesantes, es también recordar un poco la parte de la utilización de cremas, geles, champúes, que de alguna forma pueden contener parte de la proteína de la leche de vaca, que se pueden absorber a través de la piel y entonces también producir manifestaciones alérgicas. Y un punto importante que hay que tocar también en los mayores de 12 meses y que es fundamental es recordar que en la medida en que ellos vayan siguiendo la dieta, e inclusive hasta siendo de alguna u otra manera en forma estricta, muchas veces pueden representar deficiencias nutricionales, deficiencias de proteína, deficiencias de vitamina A, deficiencias de vitamina D o de calcio. Entonces es fundamental estar muy pendiente en la medida que estén tomando o están realizando justamente esta dieta exenta tanto de proteína de leche de vaca como de derivados de la leche de vaca, de la proteína de la leche de vaca, estar muy pendientes de suplementar justamente a estos bebés para evitar que tengan algún tipo de deficiencia y hacer un seguimiento correcto con sus pediatras en la parte de crecimiento y desarrollo. Y bueno, ahorita continuamos con el segundo bloque de preguntas, que pues veo que hay algunas que están escritas, y está Diana Flores, que escribe y nos dice, buenas noches, mi bebé tiene 1 año 3 meses y habla de si le puede dar leche de soya. Sabemos que de alguna forma el tema no es tanto si le estamos dando lo que es la parte de lactancia materna, siempre la dieta de exclusión, nuevamente siempre la nombro porque siempre hay mamás que están dando de lactar y hacen su esfuerzo grande hasta los 2 añitos de edad, entonces siempre recordar la dieta de exclusión. Pero aquellas mamás por algún tema de trabajo, por alguna situación en particular, que ya cuando su bebé cumple 1 año y ya su bebé tiene el diagnóstico justamente de lo que es alergia a la proteína de la leche de vaca, si les pueden dar o no leche de soya. Aquí la idea no es tanto dar leche de soya porque parte de lo que son este tipo de bebidas, hay que tener mucho cuidado porque a veces se les llama leche, pero son bebidas vegetales, de origen vegetal, como puede ser la llamada leche de soya, que es una bebida de soya, o las bebidas de almendra, o bebidas de lo que es la parte de arroz. Recuerden que estas bebidas vegetales no contienen dentro de lo que es su composición tal vez todos los nutrientes que pueda requerir un bebé, tanto menor de 1 año como mayor de 1 año de edad. Entonces hay que estar muy pendiente porque no se cubrirían parte de los requerimientos de vitaminas, de proteínas necesarias para un buen crecimiento y desarrollo. Entonces, cuidado con tener que darle la parte de lo que es leches de soya, porque las bebidas como tal de origen vegetal, como les comento, no están completamente enriquecidas o no pueden brindar todos los requerimientos necesarios para este crecimiento correcto en el bebé. Entonces, mucho cuidado con eso y obviamente si tienen siempre alguna duda, consulten con su pediatra. Nos escribe Edna Lucero Domínguez y dice, mi niño acaba de cumplir 1 año de edad y tiene alergia. Ella pregunta si se le va a quitar. Ahorita le estoy dando fórmula, pero en la lata dice que es hasta los 12 meses. Entonces dice que se preocupa que qué hago, ya le puedo dar leche de vaca, ayuda. Entonces es interesante y aquí vamos a ponerlo en 2 ejemplos. Voy a aprovechar el ejemplo que nos da Edna para tu bebé, pero también para otras mamás que puedan tener alguna duda más o menos parecida. Si cumplió 1 año, generalmente, como les comentaba anteriormente, a los 12 meses ya los bebés, generalmente la mayoría, casi el 50% supera la alergia a la proteína de la leche de vaca. Pero como les comentaba, de alguna manera, otro porcentaje no necesariamente lo supera. Y especialmente aquellos que son como han tenido estos cuadros más dramáticos, entonces y cuesta un poquito más para que los vayan superando también en el tiempo, pues normalmente este tipo de bebés debe continuar con justamente una dieta completamente libre de proteína de leche de vaca. Entonces, si a tu bebé, por ejemplo, le estás dando fórmula extensamente hidrolizada, se la puedes dar hasta los 12 meses de edad
Y hoy en día ya hay en el mercado pues fórmulas extensamente hidrolizadas para bebés mayores de 1 año que de alguna forma pues pueden seguir complementando la nutrición de tu bebé para que él pueda tener todos los requerimientos que necesita de la parte de lo que tiene que ver con vitaminas, minerales, con la parte de proteínas, para que pueda tener su crecimiento correcto y que puedas tú continuar tranquilamente después del año de edad. Saber si puedes hacer la reintroducción de la leche de vaca, que es una de las preguntas más frecuentes que todas las mamis hacen, es solamente algo que los médicos pues van a decirte, es decir, hay que volver a consultar, hay que hacer la prueba de reto y si el bebé no presenta síntomas, entonces ya se puede hacer nuevamente la reintroducción de la leche de vaca. Pero eso te lo dirá de esa forma pues tu pediatra. Entonces hay que estar muy pendiente dentro de la consulta pues a ver cómo va evolucionando tu bebé. Pero con tranquilidad. Y nuevamente, como te comento, hasta el año le puedes dar tranquilamente fórmula y a partir de los 12 meses también hay de fórmulas de continuación para los bebés con alergia a la proteína de la leche de vaca. Y nos escribe Citlali Jacinto y dice, hola, buenas noches, mi pediatra me dijo que mi bebé era alérgico a los lácteos que yo tomaba. Y bueno, como lo hemos comentado durante toda la parte de introducción, justamente el bebé, cuando si estamos dando o estamos amamantándolo, sí hace alergia a la proteína de la leche de vaca que pasa a través de la leche humana. Es decir, si lo estás amamantando y tú estás comiendo productos lácteos y derivados de los productos lácteos, obviamente la proteína de la leche de vaca pasa a través de la leche materna, pasa al nivel de lo que es la parte del tracto gastrointestinal del bebé, es decir, cuando se lo estás dando, y por supuesto presenta síntomas. Entonces, en ese momento, ¿qué tienes que hacer? Me imagino que tu médico te indicó una dieta de exclusión. La dieta de exclusión, que como les comentaba al principio, debe ser llevada de manera estricta, debe eliminar cualquier tipo, tanto de producto lácteo como de derivado lácteo, porque si no pasa eso, el bebé va a presentar síntomas, no va a mejorar y ustedes no entienden qué pasa. Le digo, le estoy dando pecho, pero ¿qué sucede? Sucede que si no eliminamos de nuestra propia dieta mientras lo estamos amamantando la parte de productos lácteos y derivados, siguen pasando a través de la leche humana, van a pasar al bebé y va a tener manifestaciones pues clínicas, puede presentar desde como les comentaba, ronchitas en el cuerpo, dificultad para respirar o puede presentar evacuaciones con sangre o dermatitis, etc. O sea, hay múltiples síntomas que pueda presentar y eso obviamente significa que no hemos eliminado todo bien de la dieta. Un consejo que te hago, que me parece bien importante, es que muchas veces cuando se está haciendo este tipo de dieta de exclusión a veces no es fácil y representa pues por supuesto un gran sacrificio en ese sentido. Entonces muchas veces ha pasado, porque a veces por ejemplo muchas mamás consultaban y decían, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer si me fui a una fiesta y me comí, no sé, zanahorias o la jícama con la cremita? Pues si eso sucediera, porque en un determinado momento pasa y uno es humano y a veces lo invitan pues a las reuniones, entonces la idea durante ese tiempo, si estoy amamantando a mi bebé, incluso ya hasta los 2 años de edad, la idea es que yo pueda retirar parte, por lo menos durante 72 horas, extraigo la leche, la desecho, lamentablemente, después de que la desecho, porque de esa manera me permite el organismo pues recuperarme y no tener ya proteína de leche de vaca o derivados circulando dentro de la leche materna y puedo comenzar a amamantar nuevamente. Entonces estar muy pendiente de hacer justamente el seguimiento estricto de la dieta para que no haya manifestaciones luego en el bebé si nosotros no la hemos cumplido. Entonces ojo con eso, porque muchas veces sin querer dentro de lo que tenemos en lo que estamos comiendo podemos tener justamente la proteína de la leche o un derivado de la proteína. Otra de las preguntas la hace Eli. Eli nos pregunta, mi bebé va a cumplir 1 año y está tomando una fórmula especial para alergia. Estoy pensando cambiarle por una leche de almendra cuando cumpla el año. ¿Qué opina usted de lo que es este tipo de leches? Como les comentaba anteriormente, un punto interesante es que una cosa son una fórmula como tal y otra cosa son estas bebidas vegetales. Les decimos leche, pero no son leche. Son simple y llanamente bebidas que vienen de algún tipo de vegetal como puede ser soya, en este caso preguntas por la de almendra, pero nuevamente, los bebés que tienen alergia a la proteína de la leche de vaca y especialmente si estamos haciendo una dieta exenta de proteína y derivados lácteos, de alguna u otra manera son más vulnerables a tener alguna deficiencia nutricional. Deficiencia de proteínas, deficiencia de vitamina A, de vitamina D, de calcio.
Si sucede justamente este tipo de deficiencias y estos requerimientos, yo los estoy compensando. Si le estoy dando leche materna a través de la leche materna, si yo le doy bebidas vegetales a partir del año, que no están enriquecidas, que no están fortificadas, lamentablemente no puedo cumplir o llegar bien a los requerimientos del bebé. Entonces, si el bebé ya de por sí es vulnerable y es más susceptible a que tenga algún tipo de trastorno dentro de su crecimiento y su desarrollo, porque tiene este tipo de situaciones, entonces es muy importante cuidar la dieta de manera adecuada y entonces darle productos si estamos dando o pensando en dar la parte de la fórmula, porque ya por lo que veo la tomaba anteriormente por su fórmula extensamente hidrolizada. Hay fórmulas extensamente hidrolizadas para bebés mayores de 1 año que pueden complementar perfectamente el requerimiento para el bebé. Entonces estar muy pendientes de que él coma adecuadamente. Si todavía tiene los síntomas y presenta, porque tu médico no te ha dicho que introduzca la proteína de la leche de vaca, continúa justamente con la fórmula hasta que el doctor te diga de alguna forma si tienes que o lo puedes reintroducir si después de que él haga la prueba de reto. Gisela Garza nos escribe y nos dice: mi bebé tiene 6 meses y está tomando una fórmula extensamente hidrolizada, pero le dimos una fórmula Comfort para probar y de repente devuelve la leche, llora mucho, vomita, entonces tengo que volver a darle la extensamente hidrolizada. Gisela, si tú tienes el diagnóstico de una alergia a la proteína de la leche de vaca que te haya hecho tu médico y al cambiar a la que denominas fórmulas Comfort, es pasar a una parcialmente hidrolizada. Como había explicado al principio, cuando hablamos de que lo que era una proteína hidrolizada, si está parcialmente hidrolizada no es para tratamiento de la alergia a la proteína de la leche de vaca, no es una fórmula hipoalergénica. Si la fórmula o la proteína está extensamente hidrolizada, entonces sí es para lo que es el manejo de la alergia a la proteína de la leche de vaca. En el caso, como podemos observar, al darle la parcialmente hidrolizada, lamentablemente presentó nuevamente síntomas como la devolución de la leche, o llora mucho, vomita. Entonces sí hay que regresar a la extensamente hidrolizada y, por supuesto, siempre, siempre bajo el consejo de tu pediatra. Él decidirá si la mantiene, si la cambia o decide ponerle algún otro tipo de tratamiento. Luego, Floresca Flores B nos dice: hola, buenas noches. Si ya se le detectó alergia a la proteína de la leche de vaca a mi bebé a los 6 meses y ya tiene 3 años, interesante, procuramos ya no ofrecerle alimentos derivados a la leche, pero fuimos introduciendo poco a poco dentro de su dieta derivados. Pero aún presenta síntomas de alergia no muy agresivos. Por ejemplo, los ojos se le ponen llorosos, un tanto amarillos. ¿Deberíamos eliminar los alimentos derivados de la leche de vaca nuevamente? La idea fundamental es que, como les comentaba, el 50% al año ya supera la alergia a la proteína. 75% la supera a los 3 años. Un 90% la supera a los 6 años. O sea, siempre queda un porcentaje. A lo mejor tu bebé pues todavía tiene ese porcentaje, dentro de ese porcentaje no ha superado completamente la alergia a la proteína de la leche de vaca y probablemente por eso presente síntomas. Sin embargo, la idea es seguir la dieta, sí. Sin embargo, tienes que consultar con tu pediatra para ver si hay alguna indicación especial debido al cuadro clínico tan especial de tu bebé que ha durado ya también hasta ese tiempo. Entonces, mi sugerencia es: consulta, elimina derivados lácteos también de la leche de vaca nuevamente de la dieta hasta que puedas consultar, y consulta con tu pediatra para que él te pueda dar la mejor orientación a ver si tienes que seguir manteniendo fuera de tu dieta la proteína de la leche de vaca y los derivados lácteos. Luego, Cintia Portocarrero nos escribe y nos dice: buenas noches, ¿cuál es la diferencia entre intolerancia a la lactosa y alergia a la proteína de la leche de vaca? Es una pregunta muy interesante, porque cuando hablamos de intolerancia a la lactosa es un proceso en donde no hay una reacción inmune del organismo, es decir, el cuerpo no reacciona en contra de la lactosa, que es un hidrato de carbono o un carbohidrato, como también se define. En cambio, cuando hablamos de alergia a la proteína de la leche de vaca, la diferencia fundamental es que sí hay una respuesta inmunológica. Es decir, el organismo produce sustancias en contra justamente de la proteína, y al producir justamente este tipo de sustancias se produce una reacción exagerada que hace que el bebé pueda presentar lo que les comentaba anteriormente: manifestaciones
como la presencia de dificultad para respirar, vómitos, después de que ingiere la proteína de la leche de vaca, o dificultad para respirar también y que se pueda ahogar, o puede presentar inmediatamente también ronchitas en el cuerpo, o evacuaciones líquidas, o dermatitis atópica, etc. O sea, hay múltiples manifestaciones y eso sucede justamente porque hay una intervención del sistema inmunológico. Eso es la diferencia. En la intolerancia a la lactosa es simple y llanamente que lamentablemente hay una mala digestión del hidrato de carbono, pero no interviene lo que es la parte del el sistema inmunológico. En cambio, en la alergia de la proteína de la leche de vaca sí interviene el sistema inmunológico y la reacción obviamente es mucho más dramática o peor como tal. Entonces, bueno, hemos llegado ya prácticamente en este momento pues al final del chat. Yo de verdad les doy muchas gracias por haberse conectado y haber estado hoy con nosotros. Quiero concluir fundamentalmente, especialmente para que recuerden un poco de sus bebés que tengan alergia a la proteína de la leche de vaca mayores de 12 meses. En primer lugar, recordar que si el bebé ha tenido una manifestación muy aparatosa, después del año de edad hay que tener mucho cuidado, hay que seguir la dieta. Si estás amamantando, mamá, sigue amamantando, pero recuerda que hay que hacer una dieta de exclusión estricta y bien importante para evitar que tenga contacto con proteína de la leche de vaca o con algún derivado justamente de la proteína de la leche de vaca. Otro punto interesante, recordar que como las dietas muchas veces de exclusión, tanto para ti mamá como para el bebé, pues conllevan de alguna u otra manera un toque en la calidad de vida, mucho ánimo si lo estás haciendo, mucha fuerza para poder continuar con la parte de la lactancia materna y que la puedas llevar de verdad siempre a buen camino y a buen éxito. Si por alguna razón sus médicos le mandaron una fórmula durante el primer año y están continuando de alguna otra manera presentando síntomas también después del primer año de vida, recordar que también tenemos fórmulas de continuación, recordar que los probióticos como el Lactobacillus LGE ayuda también de alguna manera, hay nuevas tendencias que están relacionadas con esto precisamente para poder superar mucho más fácilmente también a la larga el tema de la alergia a la proteína de la leche de vaca. Y un punto interesante también, bien importante, es recordar que hacer este tipo de dietas muchas veces puede conllevar a veces a déficit especialmente de proteínas, de vitaminas como la A, la D y de calcio. Entonces, estar pendiente con tu pediatra de si hay de alguna otra manera que hacer alguna suplementación extra o que dar algún otro tipo de suplemento o requerimiento extra para el bebé. Y por supuesto, siempre consultar con él, ver cómo va el crecimiento y el desarrollo y pues de esa forma poder llevar justamente a tu bebé a una altura y a un peso adecuado en el tiempo en la medida que vayas teniendo un buen control. De alguna forma, con el tema de esto, les quiero de verdad agradecer que se hayan conectado. Todo lo que tiene que ver con respecto al tema en la parte de las preguntas que hayan hecho nuevamente o que estén dentro del chat, pues van a tener sus respuestas más adelante. Se las vamos a hacer llegar tranquilamente y de verdad darles las gracias de alguna manera por haberse conectado y por haber comentado justamente todo lo que está relacionado con el tema de alergia a la proteína de la leche de vaca en estos bebés mayores de 12 meses. Un punto interesante es que cualquier pregunta que tengan, como les comentaba nuevamente, pues se las vamos a responder más adelante. Háganoslas llegar, escríbanla. Y si tienen algún comentario o algún tipo de situación que quieran comentar también para que se puedan apoyar, cosas que les haya ido bien también a ustedes, que porque muchas de ustedes también tienen mucha experiencia, porque han vivido este tema también durante mucho tiempo con justamente sus bebés. Yo simplemente las invito a que las compartan también para ver cómo les va con las mamás y entonces de esa forma pues también se den apoyo entre ustedes para poder ayudar. Y espero que pronto sus bebés pues superen este tipo de situación y puedan reincorporarse perfectamente para poder tolerar perfectamente la proteína de la leche de vaca. Entonces, les recuerdo también que pues, entren siempre a la página de enfabebé.com. Allí, al entrar a la página, pues de alguna forma se les van a contestar, como les comentaba, todas las preguntas que han hecho esta noche y que pues amablemente me han hecho llegar. De verdad les deseo de corazón que les vaya muy bien, que sus bebés estén bien, que es fundamental, y agradecerles nuevamente por toda su atención. Muchísimas gracias.
y buenas noches.